damos muchas gracias porque tú, mi Dios, nos permites escudriñar tu palabra en esta tarde. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Te alabamos y, Padre Santo, te glorificamos, Señor, porque tú, mi Dios, lo mereces. Porque, Padre Santo, por lo que eres y por lo que haces a nuestro favor. Muchas gracias también porque tú, Padre Santo, te dignaste enviar a tu Hijo Jesucristo. Y por lo cual, mi Dios, podemos nosotros dirigirnos a Él con confianza, porque Él, Padre Santo, se identificó con nosotros. Y porque también, Padre bendito, pues, siendo la segunda persona de la Trinidad, merece también nuestra adoración y, Padre Santo, nuestro reconocimiento. Alabamos a tu Hijo por quien es, Señor, y Padre bendito, exaltamos su nombre porque es el nombre, Señor, en el cual no se ha dado, Señor, a ningún otro hombre, Señor, en esta tierra, y en el cual se doblará toda la rodilla de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y todos boca confesará que Cristo es el Señor. Amén. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a estudiar en esta tarde noche otro de los nombres de Jesús en este tema. Hemos estado viendo temas doctrinales y, como lo mencioné la vez pasada cuando vimos los nombres de Jesús, y el primero de ellos obviamente fue Jesús, ¿verdad? Y hablamos acerca de su humanidad, tratando algunos aspectos doctrinales que son columna de nuestra fe. En esta tarde estaremos viendo sobre el nombre Emmanuel. Así que vayamos a Mateo capítulo número 1 y vamos a leer del 18 al 23. Es el mismo pasaje que estudiamos la vez pasada, el día domingo por la tarde. Sin embargo, ¿verdad? En este hermoso pasaje de la Escritura se mencionan los dos nombres, tanto Jesús como Emmanuel. Y si lo tenemos en el capítulo 1, versículo 18 al 23, acompáñenme a leerlo todos juntos, por favor. Ustedes únanse conmigo conforme voy leyendo. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como habíamos visto, hermanos, el nombre que Dios indicó a José y a María por medio del ángel Gabriel era precisamente el nombre de Jesús. Y fue de ese nombre que partimos para ver la importancia doctrinal del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, así como lo narra aquí, que también fue el cumplimiento de la profecía. Y es que nuestro Señor, ¿verdad?, nuestro Dios, siempre antecede lo que Él va a hacer, sus planes son perfectos. Así que como primer parte de la doctrina de Jesús, o de lo que se conoce como Cristología, quizás este nombre no lo ha oído usted mucho, Cristología, ¿verdad?, que se trata del estudio de Cristo. Estamos nosotros, ¿verdad?, pues poniendo atención a este sufijo y prefijo, Cristo, que significa ungido, y logos, que significa estudio, tratado. Entonces, es la doctrina de Cristo. Ahora, como estamos recordando y estamos estudiando los nombres de Cristo, para entender con más exactitud que a través de su nombre podemos darnos cuenta de su naturaleza, su posición en la Trinidad y su obra para con el hombre. Y en la porción que acabamos de leer, claramente entendemos que Jesús
fue su nombre con el que se identificaría con esta humanidad, con la raza humana. Pero en este pasaje aparece al final también el nombre Emmanuel. Su significado es, y lo conocen, Dios con nosotros. De hecho, en este pasaje, ¿verdad?, en el libro de Mateo, están bien clarificados, ¿verdad?, que Jesús significa el Salvador. Y en el caso de Emmanuel, que es Dios con nosotros. Ahora, la palabra Emmanuel es un nombre masculino. Tenemos que decir esto, ¿verdad? Porque de ninguna forma aceptamos la idea de que Dios, ¿verdad?, pudiese interpretarse también en una situación, o vamos a decirlo con el género femenino, como si fuese parte de su esencia. Siempre se habla de Dios como masculino. Y además, la gramática hebrea así lo define. Y otro significado, aparte de Dios con nosotros, también se puede decir Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. En el Evangelio de Mateo, en este versículo que acabamos de leer, el versículo número 23, es una referencia a la profecía dada 750 años antes por medio de Isaías, allí en Isaías 7:14, donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El pueblo judío, hermanos, como pueblo elegido de Dios, y además como receptor de la palabra de Dios, la cual inspiró por medio de su Espíritu Santo a los escritores del Antiguo Testamento, da señales. Es decir, no deja oscuras. Casi siempre en todo espacio, con la manifestación y el plan de Dios, siempre van a aparecer ese tipo de señales. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, no estamos hablando de una sola señal o una sola profecía, hablamos de muchas de ellas. Pero iniciando precisamente, ¿verdad?, con el nacimiento de Cristo, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y esta señal era que una virgen concebiría. Y cuando se habla acerca de una virgen, se refiere a una doncella que no ha conocido varón, a una doncella que no había tenido relaciones sexuales, ¿verdad?, antes con hombre alguno. Y además quiere que se identifique como Emmanuel, y llamará su nombre Emmanuel. En Jesús, hermanos, se cumplió literalmente la profecía con respecto precisamente a este punto. Y Jesús, hermanos, no vamos a considerar que era el representante de Dios en esta tierra, sino era Dios mismo en esta tierra, porque así lo asevera precisamente este nombre, Dios con nosotros. No es representante de Dios, es Dios mismo tomando forma humana. Y entendemos que Dios era completamente humano y completamente Dios. Esto, hermanos, se le conoce normalmente como la unión hipostática de Jesús. La unión hipostática de Jesús. Se le ha dado este término para entender que Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios. Este término, hermanos, es usado para describir cómo Jesús tiene dos naturalezas. La humana, que le permite accionar a favor de nosotros como hombre, porque como hombre fue tentado, como hombre tuvo las mismas sensaciones, como hombre experimentó, ¿verdad?, el dolor, el hambre, el cansancio, como ya lo habíamos dicho. Pero también la naturaleza divina, que lo identifica y le permite accionar como Dios. Porque también Jesús accionó como Dios estando en esta tierra, obrando milagros, conociendo las intenciones del corazón de cada persona que se le acercaba, sabiendo con anticipación cuando una persona tenía motivos incorrectos para pedirle algo, cuando tenía motivos correctos para pedirle algo, por lo cual su misericordia, ¿verdad?, en realidad era parte también de su soberanía. Él quería tener misericordia de quien quisiera tener misericordia, porque así precisamente era como Él también accionaba. Ahora recuerden que Jesús, al tomar forma humana, sujetó sus atributos
a la voluntad del Padre. No lo hizo de forma voluntaria. Él sujetó sus atributos a la voluntad del Padre y en dependencia del Espíritu Santo, pero sin perder su identidad divina. Muchos admiran a Jesús por lo que hizo, ¿verdad? Y muchos pueden decir de él muchas cosas buenas. Usted se puede acercar a alguien y a lo mejor incluso sin conocer las Escrituras lo identifica como una buena persona. O algunas religiones lo identifican solamente como un profeta. Algunos otros, ¿verdad?, lo identifican quizás como un filósofo de la antigüedad, o incluso lo llegan a poner a la par como los líderes, o que estos pues han llegado a crear religiones falsas, como un Buda o como un Mahoma, y lo quieran poner quizás a esa altura. Pero sin embargo, hermanos, Jesucristo es Dios. Y como les decía, muchos admiraban a Jesús porque obraba milagros. Él sanó quizás a cientos de personas porque no están escritas todas las veces que accionó. Incluso en algunos pasajes, como en el Evangelio de Marcos, dice que sanaba a todas personas que venían con ciertas dolencias y enfermedades, sin mencionar un número. Así que podemos decir que Él sanó quizás a cientos de personas. Y por su palabra resucitó muertos. Amó a toda clase de pecadores, adúlteros, blasfemos, a aquellos, ¿verdad?, que habían actuado mal contra otros, deshonestos, como en el caso, ¿verdad?, de Mateo, que era publicano, como en el caso también de Zaqueo, que también reconoció, ¿verdad?, su mal actuar. Él estaba cerca de todas estas clases de personas, pero que tenían algo en común. Tenían precisamente una sensibilidad para arrepentirse y para poder aceptar a Jesucristo como el Mesías prometido. También Jesús le predicó el evangelio de arrepentimiento para con Dios. Ahí vamos a ponerlo para toda clase de personas, y muchos le rechazaron. Y el perdón de pecados por medio de la fe. Pero no solo Jesús es importante por lo que hizo, sino también por lo que es. Así que partiendo de su nombre, Emmanuel, estaremos viendo qué evidencias tenemos de que Jesús es Dios. ¿Qué evidencias tenemos de que Jesús es Dios? Estaremos viendo en otro tema, ¿verdad?, parte de sus atributos. Pero en esta noche estaremos viendo solamente algunas evidencias que son claras en la Biblia de que Jesús es Dios. La primera evidencia, y partimos de la Escritura, es el reconocimiento de Mateo y Juan en sus evangelios. Y no porque ellos humanamente hayan escrito, ¿verdad? Sabemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pero también Dios respetó parte de la personalidad de estos escritores. Mateo, como le he dicho, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, reconoció a Jesús como Dios cuando se le reveló el nombre de Emmanuel. Ahí aparece y lo acabamos de leer, así que no hay mucha necesidad de volver a esa escritura. Pero Emmanuel, hermanos, en este caso tiene la intención de que la gente identifique a Jesús como Dios. Pero Juan no solo lo nombra, sino le atribuye algunos aspectos que solo pertenecen a Dios. Y a través de otro nombre tan importante como Emmanuel, que este es el nombre de el Verbo de Dios. Vayamos a Juan, capítulo número 1, versículo número 1. Si ustedes se dan cuenta, así como en la doctrina de la salvación y como les mencionaba metafóricamente, que parece ser un collar de perlas en donde las verdades escriturales y las doctrinas que convergen alrededor de una doctrina central se unen, participan y armonizan, no se pueden ver incluso por separado en muchas ocasiones porque cada una de ellas da elementos que soportan nuestra fe. Juan 1.1, y quizás muchos se lo saben, ¿verdad?, de memoria. Creo que fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí, ¿verdad? Quizás también por el ritmo del versículo y por lo cortito. Además porque se repite la palabra verbo, ¿verdad? ¿Cómo dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La secta de los testigos de Jehová tiene una traducción adulterada. Dice, su traducción: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. Y quizás esto sea bueno que lo tengamos en mente, porque a partir de ese versículo, ellos intentan establecer que Cristo no es Dios mismo, sino un Dios más pequeño. Obviamente cayendo en una contradicción doctrinal con respecto a sus doctrinas. Cuando hay precisamente una alteración de la palabra de Dios y que afecta directamente una doctrina, hermanos, es muy difícil sostenerla, porque la Biblia por sí misma se defiende. La Biblia apologéticamente puede defenderse a sí misma a través precisamente de todo su contenido. La secuencia gramatical, hermanos, del griego, hermanos, no deja ninguna duda de que la intención de este primer versículo es dejar claro que ese verbo era Dios. Ahora, ¿quién es ese verbo? Jesús, Emmanuel, Cristo, que son títulos o nombres que se le dan a nuestro Señor. Y quiero decirlo de esta forma, porque si usted se va a la referencia del griego, en este sentido se llama la Biblia interlineal, usted lo puede constatar ahí, como la secuencia gramatical del griego nos daría la interpretación de la siguiente forma: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Si ustedes se dan cuenta, en la última parte del versículo, en este sentido, la secuencia gramatical del griego daría esta definición. Cuando se tradujo, pues hay una obviedad, ¿verdad? Que se tradujo precisamente del griego, después se traduce a otros idiomas, y llegando a nosotros hasta el español, no tenían problemas antes con respecto a este versículo, porque este versículo aparece por primera vez hasta que se escribió la escritura de la Biblia de los testigos de Jehová. No lo había, pero sin embargo a partir de ahí empieza precisamente a surgir este tipo de situación. Ahora también quiero puntualizar esto, porque cuando dice la palabra en el principio era, este verbo era, es un verbo defectivo del griego, utilizado solamente para indicar que algo existe por sí mismo. Qué interesante, ¿no? Este verbo está utilizado en el griego solamente para indicar que es algo que existe por sí mismo. Strong así también lo define, que es, ¿verdad?, un erudito de las lenguas bíblicas. Y además es utilizado 3 veces, y el verbo era con Dios. Es decir, este mismo que existe por sí mismo, también era con Dios. Y Dios era el verbo, por eso es que la secuencia gramatical del griego se pone de esta forma. Ahora, más adelante en este mismo capítulo se declara lo mismo con más claridad. Juan 1:14, por favor, léanlo ustedes en voz alta, y les voy a dar inicio para que ustedes continúen. Juan 1:14 dice: y aquel verbo y habitó entre nosotros, y vimos gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, hermanos, quiero que imaginen un poco de esto. Quiero que ustedes se imaginen que son ángeles. Solo imagínense, ¿no? Están delante de la presencia de Dios. Y que Dios, aunque Dios todo lo sabe, pero que le dice cierta capacidad a nosotros como ángeles de observar el mundo desde las alturas y poder ver lo que ocurre en el mundo. Poder ver en este momento, así como nosotros vemos quizás por la televisión, algunas escenas de lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, ¿verdad?, donde ya se contabilizan por miles los muertos y por muchos más los heridos. Pero es fácil decirlo y leerlo en un periódico. Pero no sé si a ustedes, como a mí, ver algunas escenas donde realmente, ¿verdad?, llega a mover mis sentimientos,
de ver a un niño desamparado, ¿verdad? Y que está en shock completamente, y piensa que está en un sueño. No sé si ustedes vieron esto, donde el niño está diciendo, ya quiero despertar de esto, donde está herido y donde está tratando en un hospital, donde se ven precisamente los efectos de una guerra, y no es solamente estos países que están en guerra, o quizás ver, ¿verdad?, a los niños muriendo de hambre, o quizás moverse porque en ciertos lugares, ¿verdad?, todavía hay ciertas costumbres donde son afectadas las mujeres, ¿verdad?, mutilándole parte quizás de su cuerpo, o llevándolas incluso a la muerte con sus esposos, como algunas de las tradiciones de la India, hasta donde yo sé, ¿verdad?, han podido quizás llegar a terminar, pero todavía pudiese llegar a suceder, porque no tiene mucho que terminó este tipo de práctica. Y poder ver desde las alturas todo lo que ocurre y cómo la delincuencia organizada, las violaciones, el maltrato, ¿verdad?, y todo esto. Imaginen estar en esa escena en la cual Dios, ¿verdad?, conoce todo esto y decir, yo voy al mundo. Como si lo hiciéramos. Como si fuésemos la raza humana lo suficientemente dignos de que un Dios santo, todopoderoso, que conoce toda nuestra miseria, todo nuestro actuar, y se digna decir, voy a morir por ellos. Esto, hermanos, desde mi punto de vista, para mí es incomprensible, porque aquel verbo, que es también la palabra en griego logos, fue hecho carne. Fue hecho carne, dice ahí Juan 1:14. Etimológicamente y gramaticalmente la palabra, precisamente verbo, ¿verdad?, simplemente menciona una acción. Pero sin embargo, en este pasaje, por implicación, habla sobre Jesús como la expresión que proviene de Dios. La expresión que proviene de Dios. Quien viene a declarar su voluntad y quien viene a dar cumplimiento al plan de salvación. Y este verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y ya hemos mencionado esto, la palabra habitó es la misma palabra que se utiliza para tabernáculo, o tabernaculizó. ¿Y cuál era el sentido espiritual de tabernáculo en el Antiguo Testamento? Que Dios habitaba en medio de su pueblo. Lo mismo sucede, pero ya en este momento, con respecto a la misma persona de Jesús, que el tabernáculo es un tipo de Jesús. Dice, y vimos su gloria, o se puede traducir también como su esplendor. Gloria como del unigénito del Padre. Como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El capítulo 1 de Juan, hermanos, muestra a través de estas declaraciones, que son quizás las declaraciones más claras en cuanto a su divinidad de Jesucristo, varias evidencias. Y una evidencia que da es la identidad que se le da como creador de todas las cosas. ¿Qué dice en Juan 1:3? Todas las cosas, léanlo, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. Si podemos hablar acerca de que hay un argumento universal con respecto a la creación, pues aquí está. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es un absoluto del accionar de Dios, así como aparece también precisamente en la Gran Comisión, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos ¿a cuántos? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Precisamente habla acerca del accionar de Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora estamos hablando del poder creativo de Dios. Porque usted va a decir, bueno, ¿a poco Él hizo el camión, verdad? O hizo el auto, o hizo todo esto. No se habla acerca de eso, no es eso. Dios nos dio la capacidad de transformar la materia, que es diferente. Y el ingenio para poder llevar a cabo estas cosas. Pero al final y al cabo, ¿quién hizo los elementos? Solamente Dios. Solamente Dios.
Hay una ilustración, ¿verdad?, que alguna vez quizás también haya dicho y la recuerde, pero en cierta forma me gustó, porque aunque es solamente una ilustración, porque obviamente esta plática no se llevó entre Dios y los científicos, porque muchos científicos sostienen, ¿verdad?, que no creen en Dios por las evidencias de la ciencia y cuestiones de ese tipo, aunque otros científicos todavía incluso de más renombre, ¿verdad?, han llegado a concluir que esto no podía existir si no hubiese una mente superior. Pero si en esta ilustración se menciona que Dios está frente a los científicos y los científicos le dicen a Dios, ¿sabes qué, Dios? Hemos nosotros descubierto la forma de crear vida. La forma de crear vida, así como tú, a través de la tierra, a través del lodo, ¿verdad?, por llamarlo de alguna forma, o del barro, porque así creó Dios al hombre a partir del barro. Y dice, te lo vamos a demostrar. Y entonces Dios le dice, ok, yo voy a crear vida con el barro y tú crea vida con el barro, ¿verdad? Y entonces los científicos, ¿verdad?, van a tomar el barro y le dicen, Dios, pero espérate tantito, ese barro es mío, crea tu propio barro. Y aunque es una metáfora, ¿verdad?, nos habla precisamente del poder creativo de Dios, cosas que incluso el hombre no entiende. El verbo, según este pasaje también, dice que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué le da a entender aquí? La interdependencia de Jesús, el Espíritu Santo y Dios en el proceso creativo. No se hubiese podido hacer, ¿por qué? Porque Dios en su Trinidad, ¿verdad?, intervino para esto. El Verbo, es decir, Jesús, es el único medio por el cual todas las cosas llegaron a existir. Y es el único medio por el cual la realidad de todos los elementos existentes llegaron a ser. Los actos creativos de Génesis, capítulo número 1, armonizan perfectamente con Juan 1:3. Perfectamente. No nos deja otra opción más que declarar la divinidad de Jesús. ¿Por qué aspecto? Por el aspecto divino y creativo que Dios obró. Número 2, el reconocimiento a sí mismo, que Jesús da de sí mismo, como el yo soy. El yo soy. Quizás esto fue uno de los conceptos que yo, recién convertido, no entendía hasta después de que me explicaban y me volvieron a explicar, y entonces Dios, ¿verdad?, abre la mente y empieza a trabajar en nosotros para poder entender la profundidad de la Escritura, porque ahí cuando Moisés está, ¿verdad?, con Dios y lo va a enviar a liberar a su pueblo, le dice, ¿quién debo decir que me envía? ¿Y qué dice Jehová? Yo soy el que te envía. Dile, yo soy el que envía. Y este nombre se volvió impronunciable para los judíos. Muchos teólogos, la mayoría de los teólogos considera que no se sabe realmente la fonética de este nombre, porque nunca lo pronunciaban. En Juan 8:58 leamos esto. Y le voy a pedir a las damas que por favor lo lean. Juan 8, versículo número 58. Adelante, hermanos. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ustedes han identificado que algunas frases de Jesús comienzan de cierto os digo? ¿Lo han identificado? ¿Saben que esta misma palabra de cierto os digo, cuando antecede una oración, es la misma palabra que se pone como amén cuando precede una oración? Es decir, así es, así es. Ajá. Y cuando dice esto, estaba Jesús ante un debate con los judíos. Estaba ante un debate con los judíos. ¿Por qué? Porque ellos exaltaban al patriarca, ¿verdad? En este caso, al patriarca Abraham. Sabemos que el patriarca Abraham se identifica como el padre de la fe, y para ellos era un ícono.
De hecho, yo creo que fue una de las causas, ¿verdad? Bueno, con respecto a Abraham, que cuando surgió este debate, Jesús, ¿verdad?, se identifica como antes de Abraham. Antes que Abraham fuese, dice ahí, yo soy. Ahora, cuando los judíos reconocen en esta afirmación, en el yo soy, es el nombre que se le reveló a Moisés en el Sinaí, como el nombre impronunciable de Dios. Y al hacerlo Jesús, ¿qué intentaron hacer? Intentaron apedrearle. Observen el versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Intentaron matarlo. ¿Por qué? Porque se identificó como Dios mismo. De hecho, sabemos que incluso la aseveración de que él era el Hijo de Dios era una blasfemia para los judíos, porque de esa forma se hacía igual a Dios. Se hacía igual a Dios. Me parece que está en Juan 5:18, si no lo estoy. Observen Juan 5:18, ¿cómo dice? Y ahora los varones, por favor, leanlo en voz alta. Adelante, hermanos. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Ahora, esta declaración de Jesús, hermanos, aseveraba ser Dios mismo, como le hemos dicho. Y segundo, que Jesús era preexistente. Al decir que era antes de Abraham, es decir, que existía antes de Abraham. Y la preexistencia habla de la eternidad divina. Una perfección o un atributo que solo le pertenece a Dios. Los judíos no tenían problema de identificar a Jehová como el Eterno. El Olam es un nombre de Dios. ¿Qué significa qué? Él es Dios, Otam, eterno. Él, eterno. El Olam, de hecho, precisamente las vocales del Olam, el Olam, no estoy me refiriendo al nombre completo de Dios, el Olam, las formas que se introducieron en el tetragrámaton para sacar la palabra Jehová, con la cual identificamos a Dios, porque no tienen vocales el hebreo. Los judíos, hermanos, no tenían problema en identificar a Dios o a Jehová como el Eterno. Sin embargo, el hecho de que Jesús afirmara ser eterno no era una idea que pudieran aceptar con facilidad, y mucho menos que alguien se atreviera a adjudicarse el nombre de Dios revelado a Moisés, porque esta era la mayor de las blasfemias. Solamente Jesús, ¿verdad?, por sus atributos divinos y por ser Dios mismo, podría identificarse de forma plena y llana con el nombre que se le reveló a Moisés. Tercero, el reconocimiento a través de la honra que se le da a Dios. El reconocimiento a través de la honra que se le da a Dios. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? ¿Cómo dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ya en el Nuevo Testamento aparece ahí Jesús, verá, poniendo tu prójimo como a ti mismo, pero después dice, y no te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, porque yo soy ¿qué? Dios celoso. Celoso. Ahora, hermanos, en Juan 5:23, observen lo que dice. Vayamos a Juan 5:23. Lo bueno es que estamos como en secuencia, ¿verdad? Aquí, con los versículos. ¿Cómo dice Juan 5:23? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Muy bien. Aquí dice para que todos honren al Hijo. ¿A partir de qué? A partir de lo que dice el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio ¿a quién? Al Hijo. Como segunda persona de la Trinidad y como el hacedor del plan de redención al venir a morir a este mundo, tiene toda la autoridad para juzgarnos. Toda la autoridad para juzgarnos. Por lo tanto, cuando se habla acerca de que Dios es el juez, es alguien que merece honra y atención.
Y aquí lo que demanda precisamente este versículo es que al Hijo precisamente se le honra como se le honra al Padre. También le dijo a Felipe, ¿verdad? Tanto tiempo estoy con vosotros y no me han visto. ¿El que me ha visto a mí? Ha visto al Padre. La pregunta es, ¿por qué hablan entonces de honrar al Hijo como Dios? En Juan 10:30 Jesús afirma ser Dios, dice, yo y el Padre, uno somos. Dios reclama ser adorado por quien es, lo sabemos. Y al tratarlo de una forma diferente, o tratar igual a algo más, como se le debería tratar solamente a nuestro Dios, es una ofensa a su divinidad. Es una ofensa a su divinidad. Los judíos, ¿verdad?, fueron instruidos para que siempre vieran a Jehová como su único y suficiente Dios. Pero a través del tiempo, llegaron ellos a querer, se inclinaron a adorar otras divinidades paganas de las culturas cercanas, hasta el punto que llegaron a introducir algunas estatuillas al templo, haciendo del templo un templo abominable. Una práctica, mejor dicho, abominable, siendo el templo de Dios, y haciendo una práctica abominable, por lo cual Dios precisamente los juzgaba, los castigaba, los disciplinaba. Ahora, hermanos, es una ofensa a su divinidad. Esto es así porque si partimos de quién es Él, como creador, como Dios, como quien recibe adoración de los ángeles, y viéndolo en contraste con nosotros, quienes somos simples criaturas, a otro no se le debe dar la honra. Isaías 42:8, ¿cómo dice, por favor? Observen, ahora lo voy a leer yo. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otros no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Toda adoración que no fuera para Dios debería de ser castigada. Sin embargo, Jesús aceptó dicha adoración. Y la conclusión lógica es porque Él era Dios. No busquen los pasajes, pero si quieren escribirlos, escríbanlos. Juan 8:35-38 dice así: oyó Jesús que le habían expulsado a quien, ¿recuerdan el ciego de nacimiento? Este ciego de nacimiento que recibió la vista por parte de Jesús, y el primer argumento, ¿verdad?, de los discípulos cuando lo vieron allá en el camino le dijeron: ¿por qué nació ciego, verdad? Por su pecado, por el pecado de sus padres. Y Jesús le dijo: no, ni por el pecado de sus padres, ni por su propio pecado, sino para que la gloria de Dios, estoy reiterando, ¿verdad?, sea revelada, o para la gloria de Dios. Recuerden que entonces este ciego ya no vio al Salvador, ya no vio a Jesús quien había sanado, va con sus padres, va delante de los fariseos porque es llamado y le dice: ¿quién te sanó? No sé quién me sanó. Y entonces es expulsado por la confrontación que tuvo ahí. Y Jesús nuevamente lo encuentra y dice así el versículo 35: yo, Jesús, que le había expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y recuerden que decirlo a un judío: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y identificarlo con Dios. Y le dijo, respondiendo él, dijo: ¿quién es, Señor, para creer en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Cuando se refiere, le has visto, es decir, el que te dio la experiencia de la vista. Y él dijo: creo, Señor. ¿Y qué dice que hizo? Le adoró. Y le adoró. Los discípulos también le adoraron en Mateo 14:33, ahí cuando estaban precisamente en la barca, ¿verdad? Dice: entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Le adoraron. La adoración, hermanos, fue el resultado de las pruebas palpables de su poder. También Tomás la adoró, ¿recuerdan? ¿Cuándo fue esto? Después de su resurrección se presenta a los apóstoles y no estaba Tomás.
Y Tomás, ¿verdad? Cuando se encuentra con él, después de que él dijo, hasta que meta mi dedo, ¿verdad? Ahí en sus manos y mi palma acá en su costillar, no creeré. Pero entonces cuando lo ve, ¿verdad? Resucitado y se le manifiesta, dice la palabra de Dios que dijo, Señor mío y Dios mío. Número 4, dejamos en este último punto, el reconocimiento también, otra evidencia de que Jesús es Dios, es el reconocimiento que Jesús puede perdonar pecados. Según la Biblia, Dios es el único que puede perdonar pecados. Nadie más. No necesitamos intercesores. La única persona con la cual podemos nosotros recibir el perdón de pecados es a través de Jesús y sus méritos. Y Él está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. En Marcos 2.7, vayan ahí. Identifiquen el pasaje, con quién están y cuál es el episodio en la vida de Jesús que están observando. Ahí aparece un enfermo, ¿cierto? ¿Quién es? El paralítico, que va con sus 4 amigos, ¿no? Y lo hacen descender por el techo. Y lo que intentaron sus amigos, recuerden que ya hemos estudiado también este pasaje, lo que intentaron sus amigos es que sanaran a su amigo, ¿verdad? Que Jesús sanara a su amigo. Pero lo primero que dice Jesús, ¿verdad? Al verlos y descender, le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y en Marcos 2.7 dice, ¿por qué habla este así? Dicen ahí las personas que están ahí. Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sanar al paralítico requería el poder divino, pero igualmente dar el perdón de pecados también requiere del poder divino. Efectuar la reconciliación requirió también de este efecto poderoso de Cristo. Solo es posible la reconciliación con Dios cuando la muerte fuera vencida a través del ofrecimiento de sangre y la resurrección. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Para nosotros, hermanos, si usted no lo sabe, tenemos un futuro victorioso, no por nuestros propios méritos, sino por méritos de Jesús. Y además, un futuro victorioso sobre lo que nadie humanamente podría hacer, sobre la muerte, la separación eterna de Dios. Por otro lado, nadie tiene el derecho de perdonar para perdonar los pecados. Solo aquel a quien hemos ofendido con ellos. Solo nuestro Dios tiene ese derecho de perdonar nuestros pecados. Y la demostración de que Él puede perdonar los pecados fue afirmada con la sanación del paralítico. Porque es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Para que sepas que el Hijo tiene potestad para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, hermanos, Jesús podía hacer las dos cosas. ¿Amén? Amén. Amén. El perdonar pecados es prerrogativa solo de Dios, por lo cual no necesitamos otro intercesor, solo Cristo. Emmanuel, hermanos, para terminar. Es otro de los nombres con que se identifica a Jesús. La importancia radica en que Dios está con nosotros. Aunque Jesús, después de su resurrección, está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo está con nosotros. Y si podemos decirlo de otra forma, la misma Trinidad está con nosotros, pues Dios es uno solo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron sus palabras. Dios nos buscó, se interesó por ti y por mí. Antes de que nacieras, Dios sabía de tu existencia, de tus necesidades, de tus debilidades, de tus limitaciones, de tus traumas, de todo, aún de tus éxitos. Dios sabía de todo. No hay nada que se le salga de la mano. La cercanía de Dios es real en todo momento. Por eso podremos decir que Emmanuel, Dios está con nosotros. Muy pocas veces llamamos a Jesús por el nombre de Emmanuel.
porque este nombre define su presencia. Estuvo de forma física entre nosotros para llevar a cabo su plan de salvación. No solo fue su cuerpo clavado en la cruz, fue el alcance de tal sacrificio como ofrenda perfecta por tus pecados y por los míos. Si usted pudiera echar un vistazo al pasado, allí ya más de 2000 años, en donde los pastores recibieron la noticia de que nos ha nacido un Salvador, yo creo que si podemos pensar de forma bien objetiva, quedaríamos pasmados al ver a un bebé en un pesebre y ese mismo bebé convertido en hombre puesto en una cruz. Puesto en una cruz. Jesús fue la cruz, ese bebé no llevó una situación circunstancial para llevar la cruz, era un bebé con un plan definido, con un crecimiento físico, pero precisamente con una naturaleza divina que le llevó a cumplir al final el plan de salvación. Así que podemos pensar en ese pequeño bebé convertido en hombre puesto en una cruz y pensar que es Dios mismo al mismo tiempo. No podríamos suponer que ahí terminó todo, en la cruz. Hubo algo más, y sin duda fue su resurrección. Y si entendemos bien este mundo, solo es el estrado de sus pies, ¿cierto o no? Este mundo solo es el estrado de los pies de nuestro Dios. Así que cuando decidió vivir entre nosotros es como si se hubiera empaquetado para limitarse de su gloria. La gloria esplendorosa de Jesús es manifestada a través de sus atributos divinos. Su poder manifestado a través de solo 5 panes y 2 peces, en donde da precisamente de comer a más de 5,000. Solo bastó un poco de lodo para sanar un ciego. Solo dijo 2 palabras: sal fuera. Y el muerto salió caminando. Solo bastó decir te perdono y dio entrada al cielo a un pecador. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Vamos a ver. Dios bendito, te damos muchas gracias por la inmensa misericordia, Señor, que mostraste al enviar a tu Hijo Jesucristo para con nosotros. Y entender que es Dios mismo, que tuvo que limitarse en aspectos de su gloria y que vino a esta tierra para habitar entre nosotros, para que le reconozcamos como el que es. Alabamos tu santo nombre, Señor, porque Padre bendito es a través de esto que, Señor, tú te manifestaste. Pudo haber mucha revelación, Señor, a través de las cosas creadas de tu existencia. Y también, Padre Santo, a través de lo que Jesús dijo. Pero también es muy importante entender que la revelación escrita nos da a nosotros la oportunidad de conocerte. Bendecimos tu santo nombre y, Padre Santo, queremos ponernos a tus pies, servirte porque tú eres Dios. Y Padre Santo, ayúdanos para que otras personas más te conozcan como lo que eres. Y Padre bendito, despídenos en esta noche y llévanos en paz. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias.